Navarra anuncia ayudas a muy corto plazo a los sectores y personas más afectadas por la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. A la espera de que el Ejecutivo concrete estas medidas, la presidenta Chivite avanzaba que se trataría de aliviar los impuestos a quienes más lo están notando, entre otras cosas. Con una inflación por las nubes, lo cierto es que la ciudadanía, unos más que otros, achaca ya los efectos de esta crisis que se suma a una pandemia de la que todavía no nos habíamos recuperado. La comunidad foral, de momento, se mantiene prudente en sus previsiones de crecimiento para este 2022, pero habrá que ver qué es lo que nos sigue deparando el año. Veremos también si antes de que acabe esta legislatura, Navarra asume la competencia de tráfico. De momento, esta transferencia se vuelve a retrasar. No hay acuerdo en términos económicos con el Estado y eso no gusta a ninguno de los grupos parlamentarios que recriminan al Gobierno y al Partido Socialista que este traspaso estaba pactado ya desde 2018. El Ejecutivo foral, entre tanto, saca pecho de haber conseguido la transferencia de 2 competencias en lo que va de legislatura. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Dilema una noche más. Comenzamos. Y hoy sobre la mesa esta crisis económica y esta situación de incertidumbre que preocupa y ocupa a muchas personas ya y sobre la que se están ya tomando medidas a nivel europeo, también a nivel estatal, y Navarra también quiere aplicar sus propias medidas. Enseguida vamos a hablar sobre ello con quienes ya me acompañan en este plató. José Suárez, Navarra Suma, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ainhoa Unzu, PSN, bienvenida también, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Mayorga Ramírez, Euskal Herria Bildu, Gabón, bienvenido. Gabón, muy buenas noches. Y nos acompaña también esta semana por parte de Podemos Aldugu, Miquel Buil. Gabón, buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches. Bueno, pues lo primero de todo vamos a escuchar a la consejera de Economía y Hacienda, que de momento dice sobre las previsiones para este 2022 que prefieren ser prudentes sobre ese crecimiento estimado para Navarra en el 5% para este año, y avanzaba que ya se está reuniendo el Ejecutivo con los sectores más afectados ahora mismo por las consecuencias económicamente de la guerra en Ucrania. Tenemos diversas reuniones ya agendadas con diferentes sectores, el sector agrario, el sector de transporte, también todo lo, bueno, pues en general las organizaciones representativas de autónomos, la Confederación de Empresarios. Estamos, como solemos hacer, lo hemos venido haciendo en la pandemia y también por la guerra en Ucrania, escuchando a los sectores y trabajando con ellos para, como bien decía y anunció la presidenta, bueno, pues para terminar de perfilar ese paquete de ayudas en el que estamos trabajando. En nuestras previsiones, como digo, del 5% fueron calificadas de muy prudentes. En ese sentido mantenemos la calma, la prudencia y, lo más importante, el monitorizar minuto a minuto la situación y ver, bueno, pues cómo van funcionando las medidas. Bueno, pues de momento prudencia por parte del Ejecutivo foral a la espera de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Abrimos ya esta mesa de debate. Comenzamos con Navarra Suma. Señor Suárez, ¿qué es lo que haría falta que el Gobierno de Navarra tomase ahora mismo en forma de medidas para ayudar a esta situación económica? Bueno, yo creo que debemos distinguir 2 tipos de medidas. Una, las medidas inmediatas para luchar sobre todo con la subida de precios de los productos energéticos, como ha hecho el Gobierno, es verdad. Es importante tener estas medidas concretas, pero luego hay que pensar en medidas de fondo, medidas de calado, medidas a medio plazo, porque la situación económica no pinta nada bien. Entonces esas medidas hay que empezarlas a tomarlas ahora, para que tengan efecto dentro de 6 meses y dentro de un año, que es donde la situación se puede complicar de verdad. Pero las medidas hay que haberlas tomado ahora y no se están tomando. No se están tomando ese tipo de decisiones que desde nuestro punto de vista, desde luego, implica una bajada de impuestos para mantener, sobre todo, el poder adquisitivo con la inflación con la que contamos. Esta es una de las medidas que nosotros creemos que tiene que ser fundamental de cara a medio plazo y a corto plazo, 6 meses, un año. Además de las medidas concretas de choque, pero que no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana, porque en 3 meses el tema de los 20 céntimos ya habrá desaparecido. Y luego, por otro lado, este tipo de medidas está muy bien
este tipo de medidas, pero luego hay que ser capaz de implementarlas y de llevarlas a cabo, de que se ejecuten. Y lo que no pueden ser, estemos hablando de anticipos de los 20 céntimos, cuando en realidad las gasolineras lo están anticipando ellas. Este tipo de cosas hay que cuidarlas, porque no basta con tomar buenas medidas, sino que luego tiene que haber buenos planes para que esas medidas sean realmente efectivas. Lo hemos visto en la pandemia también, con muchas ayudas a la hostelería que no llegaron a la hostelería. ¿Por qué? Porque no estaban bien planteadas. Luego sí decían que habían planteado ayudas, decía el gobierno, pero cuando esas ayudas, la hostelería, intentaba acceder a ellas, se encontraba con unas dificultades enormes o con requisitos que las hacían que no llegaban al final al hostelero. Esas cosas hay que cuidarlas. Ahora lo estamos viendo con las gasolineras, antes más lo vimos con la hostelería, y esto es lo que no se puede permitir en Navarra. Y desde luego, insisto, las medidas de calado y de fondo para que dentro de 6 meses, dentro de un año, estemos en mejor situación ante la dificultad con la que nos vamos a encontrar, porque esto se va a mantener, por lo menos este año. Señora Unzu, el Gobierno se está reuniendo con los sectores más afectados. ¿Cuándo vamos a conocer esas medidas y por dónde van a ir? Bueno, en primer lugar, la verdad que me ha sorprendido y además me alegra que el Partido Popular haya reconocido que son buenas las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha para proteger el crecimiento, que teníamos, ¿no?, de económico y del empleo. Quiero recordar pues, que se han puesto en marcha medidas directas de ayudas a las empresas, como son los préstamos ICOs, las ayudas directas, medidas para bajar el precio de la energía, como son la bonificación de los 20 céntimos en combustibles, la rebaja máxima de los impuestos a la energía que podemos hacer a nivel estatal. Y bien es cierto que ahora el Gobierno de Navarra ya dijo desde el primer momento que iba a analizar primero todas las medidas que se iban a poner en marcha desde el Gobierno de España, analizar y valorar qué impactos podían tener y reunirse y tomar decisiones acordadas con los sectores que aquí en Navarra podrían estar más afectados. Estos días la consejera se ha estado reuniendo con transportistas, se ha estado reuniendo con los representantes del UAGN, o sea, de agricultores y ganaderos, también con las asociaciones más representativas de trabajadores autónomos, y todo indica que se van a adoptar en el ámbito de autónomos y estos sectores una batería de medidas fiscales que de momento están, yo creo que por cerrar, y en primer lugar a quien corresponde hablar evidentemente es al propio Gobierno. Pero bueno, no cabe duda que... ¿Cuándo se tomarán estas medidas? Es que en los próximos días, pero yo no soy capaz de saber exactamente cuándo, la verdad que no lo sé, pero reconociendo y viendo la senda que ha tenido el Gobierno de Navarra, que siempre ha estado automáticamente ayudando a las personas más vulnerables, a los sectores que peor estaban pasando, y a la vista está el ejemplo que hemos tenido en la crisis pandémica, bueno, pues entiendo que el Gobierno de Navarra va a volver a estar de manera inmediata con aquellos sectores que otra vez peor lo están pasando. Pero insisto, estas medidas están acordadas, se están acordando estos días, se están hablando, se están consensuando, y en breve entiendo que comunicarán que se adopta dentro de las competencias que tenga Navarra. Señor Ramírez. Sí, bueno, muchos nos tememos desde Euskal Herria Bildu que la indefinición de las medidas obedece a que se está esperando a ver qué se dice desde Madrid. Es decir, ha sido una constante en la pandemia, y desgraciadamente vemos que a la hora de adoptar medidas económicas propias en Navarra, pues nuevamente vemos muy poca ambición en el ejercicio de nuestro autogobierno para dar respuestas pues realmente eficaces a las demandas y necesidades de nuestra ciudadanía, ¿no? Por ello nosotros creemos que es necesario, en primer lugar, efectivamente disponer de medidas de choques, de medidas de choque para paliar fundamentalmente las situaciones de gravedad social que puedan provocar esta situación. Hay que pensar que la situación económica es realmente preocupante y grave, y no se trata de ser agorero, sino, es decir, estamos en unas tasas de inflación que probablemente la generación de los que estamos aquí no las habíamos vivido, sí, probablemente otras generaciones mayores, ¿no? Pero esta inflación del 7,5% que tiene afección en el poder adquisitivo del conjunto de la sociedad, por lo tanto una devaluación de los ahorros, una devaluación del patrimonio, eso es lógico que pueda procurar una contracción en el consumo y entrar en una dinámica perversa en la que podemos enfrentarnos a situaciones muy complicadas. Por ello es lo público cuando tiene que responder en esta situación para garantizar
pues, que todos los proyectos de vida puedan salir adelante en condiciones de dignidad, empezando por las personas y los sectores más desfavorecidos, lógicamente, ¿no? Dicho esto, y ante la circunstancia y la necesidad de disponer medidas para todos aquellos sectores que están en una situación de urgencia, nosotros entendemos que hay que hacer una reflexión en profundidad y llegar a la conclusión de que estamos en una crisis estructural del modelo económico, ¿eh? Es decir, esto no es consecuencia exclusivamente directa de la guerra de Ucrania. La inflación ya venía antes, la crisis energética ya estaba antes, la crisis de los alquileres ya estaba antes, ¿no? Pero es que la crisis medioambiental y la extrema urgencia medioambiental ya lo veníamos anunciando, y había incluso pues, un acuerdo unánime en el conjunto de la Unión Europea sobre que tenía que ser una auténtica prioridad. Por lo tanto, estamos ante una crisis medioambiental, una crisis del modelo económico, y lo que no podemos es caer en los mismos errores, los errores del capitalismo, del neoliberalismo, de lo que puede procurar la derecha, en este caso de Navarra Suma, que es debilitemos las administraciones públicas de tal forma que se paguen menos impuestos y por lo tanto se tenga menos músculo para atender a los más necesitados, volvamos a la economía que cada vez contamine más y olvidémonos de las apuestas por un consumo de proximidad, por la soberanía alimentaria, la soberanía energética y por supuesto olvidémonos de tener instrumentos financieros propios como tuvimos en Navarra, que era Caja de Ahorros de Navarra, para atender otra de las crisis que se va a suscitar y los problemas que se van a crear, especialmente también en Navarra, lógicamente, que es la previsible subida de los tipos de interés y la afección que va a tener en las hipotecas. Por lo tanto, en ese contexto nosotros entendemos que lo público debe de reforzarse y fiscalmente, por supuesto que va a tener que hacer actuaciones y probablemente tendrá en hechos concretos que rebajar la presión fiscal, pero sobre todo tiene que armarse de músculo haciendo que contribuyan aquellos que en este momento no contribuyen, y son los beneficios empresariales y las grandes fortunas. Y a eso, lógicamente, la derecha sabemos que no nos va a apoyar. Luego le responde, señor Suárez. Vamos a escuchar al señor Will. Habla de lo que decimos nosotros, me gustaría Luego podrá hablarlo por mí responderle. Señor Will, como socios de gobierno, ¿qué le piden al Ejecutivo de María Chivite? Bueno, le pedimos que preste atención sobre la precariedad, en este caso. Estamos trabajando sobre sectores, sobre demandas de sectores. Hemos visto a la consejera de Hacienda, que se ha reunido con autónomos, que se ha reunido con transportistas, que se ha reunido con el agro. Bien, hay que aliviar de una forma coyuntural esas situaciones, pero la realidad es que, como decía también Mayorga, estamos en un cambio de época que nos está empobreciendo de una forma progresiva, pandemia, estamos, no se sabe si a las puertas de una tercera guerra mundial, y lo cierto es que nuestra gente, 100.000 personas en Navarra, estaban en precariedad hace un año, y hoy son un 10% más pobres, ¿no? Nosotros lo que le vamos a pedir es reforzar nuestras redes de seguridad, y estoy hablando de ingresos mínimos, de servicios sociales, de servicios educativos, de servicios públicos, para que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos de ciudadanía. Eso es estructural, eso no puede ser coyuntural. Lo coyuntural son las ayudas concretas para que no se nos caiga gente de los nichos de empleo que tenemos ahora. Por eso discrepamos profundamente con el discurso de la derecha, ¿no? Las medidas estructurales no pueden ir a reducir la capacidad de la administración, tienen que ir a aumentarla, a consolidarla y a garantizar los derechos de la gente más vulnerable en este momento. En esta legislatura, desde luego, Podemos ha perdido ya 2 batallas. Yo creo que esperamos conseguir alguna dentro del año que nos queda, que es contener los precios del alquiler y hacer un tratamiento fiscal para los trabajadores en pobreza. No lo hemos conseguido. En este caso, nuestros 2 socios pues siempre nos han de alguna manera toreado con cuestiones que tienen que ver con estatal, ¿no? con esperar a que se haga la ley de vivienda, con esperar a que caiga la transferencia del ingreso mínimo vital, con esperar. Y aquí es cierto que se va acumulando pérdida de poder adquisitivo y va creciendo, evidentemente, en ese sentido, la precariedad. Una cuestión que también le vamos a pedir a la presidenta es que tenemos que afinar nuestra capacidad de observación social. Es decir, estamos viendo siempre los informes sobre pobreza y precariedad, en este caso, a 1 año o a 2 años vista. Nosotros creemos que tenemos que tener los pies sobre el terreno y ayudar en los momentos concretos en los que hace falta, sobre todo con estas crisis tan espasmódicas que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues de lo que se trata, como digo, es de una medida estructural para garantizar los derechos de la ciudadanía navarra. Señor Suárez, si quiere responder por alusiones ahora. Simplemente decir una cosa que repiten mucho las izquierdas y las izquierdas nacionalistas también, y es que no acaban de entender que una bajada de impuestos, una bajada de la tasa impositiva, de muchos impuestos,
no tiene por qué implicar una disminución del ingreso fiscal. Esto no lo acaba de entender la izquierda nunca. No sé si es que piensa que la economía se mueve por relaciones directas, cuando en realidad tenemos efectos multiplicadores que en economía suponen que una bajada de impuestos, de la tasa de impuestos, puede suponer un incremento de la actividad y eso puede suponer un incremento de la recaudación fiscal. Por eso esa demagogia que utiliza la izquierda cuando dice que bajar los impuestos es bajar la recaudación fiscal, eso no es cierto. O sea, eso está demostrado que no tiene por qué ocurrir así. Y en los países, y lo hemos visto en Europa durante la pandemia, cómo muchos países han bajado impuestos para intentar incentivar la actividad económica. Una bajada del tipo impositivo puede implicar que una inversión se haga o no se haga. Y que se haga una inversión implica actividad, trabajo y recaudación fiscal. Y si el tipo impositivo es un poco más alto, puede implicar que esa inversión no se haga. Y eso es de lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que bajar impuestos puede suponer, y nosotros creemos que supondrá, un incremento de la recaudación fiscal. Por tanto, tendrá más músculo la administración pública para atender todas las necesidades que requiere. Ahora bien, que son medidas que tienen un periodo de tiempo que necesitan para materializarse y tener efecto de 6 meses, de un año, esto es así. Y no funcionó. Y le voy a decir otra cosa, la única manera de proteger a la población para mantener su poder adquisitivo en un momento, en una coyuntura de inflación, es con una bajada de impuestos. Es la única manera, porque incrementar los salarios lo que puede suponer es que todavía se provoque más inflación. Es la única manera. Y entonces, cuando la izquierda, si antes era necesario bajar los tipos impositivos, la presión fiscal para generar actividad, empleo y riqueza, ahora todavía es más necesario, precisamente por la inflación, para que las personas, las familias, puedan mantener o por lo menos no tener una pérdida del poder adquisitivo tan alta provocada por la inflación. Por tanto, o entramos de una vez por todas en asumir las reglas económicas que imperan en la economía mundial, o nos encontraremos con los desajustes que ya hemos vivido en otro momento. Señor Bull, que ya había empezado a hablar, la señora Unzu y señor Ramírez, que quieren contestarle todos al señor Suárez. Suelo discutir mucho de esto con el señor Suárez y nos gusta mucho, ¿no? De las normas que imperan, la mano invisible que todo lo regula por la oferta y la demanda. Resulta que no vivimos en ese mundo ideal, vivimos en un mercado intervenido, en este caso, por ejemplo, por Putin, lo estamos viendo ahora, no funciona esa regulación normal y lo que sí que ocurre, evidentemente, es que los grandes, podemos pensar en los beneficios de las eléctricas, ahora, a costa del bolsillo de los ciudadanos, pues son los que más ganan, los que más mandan y finalmente los que acaban dominando el poder dentro de un país. Se preocupa mucho por el poder adquisitivo el señor Suárez en su discurso. A nosotros nos preocupan los servicios públicos, porque si una persona tiene que ir a pagarse el médico, como pasa en Estados Unidos, que entiendo que será su modelo, lo que está teniendo que hacer es coger hipotecas y hacerse con hipotecas imposibles de pagar para poder acceder a su derecho a la salud. Es más importante tener servicios públicos de calidad que tener 20 euros más en el bolsillo. Y hablo de los derechos de ciudadanía. Desde luego, esta es una máxima. Hacer una buena caja de resistencia para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de una vida en condiciones. Si yo le he dicho la fórmula en la que puede usted conseguir mejores ingresos fiscales de las administraciones públicas, le estoy dando la fórmula. Vamos, dos apuntes y ya termino. Sí, termine, dos apuntes y ya termino. Ustedes propusieron esa reforma fiscal creo que en 2014 y nos llevó prácticamente a la quiebra. En Navarra, en 2015, el último informe de Comptos que dijo que después de su bajada de impuestos estábamos prácticamente en la quiebra. Es decir, que esto ya lo probaron y supuso recortes en nuestra comunidad. Y por otro lado, esto de que en un año, si perdemos, como ustedes plantean en sus reformas fiscales, 200, 400 millones de recaudación, eso al año siguiente se va a multiplicar por 3, por 4, por 5, pues para nosotros es un ejercicio casi religioso o esotérico. Y desde luego, plantearse su neoliberalismo, plantear que con su neoliberalismo perder 400 millones en un año nos va a llevar a algo bueno, pues creo que sinceramente pues hace falta un ejercicio de fe. Y desde luego nosotros no compartimos su religión. Señora Unzu.
Sí, la verdad que me sorprende, me lleva ya mucho tiempo sorprendiendo la actitud de la derecha, especialmente Partido Popular, UPN, aquí en Navarra Suma, en Navarra, y dice el señor Suárez, es que la fórmula para generar más recaudación es bajar impuestos. Bueno, pues yo quiero recordar aquí que cuando el señor Rajoy accedió a Moncloa, hizo en año y medio 30 subidas consecutivas de impuestos, 30 subidas consecutivas de IRPF, sucesiones, donaciones, patrimonio, el IVA, que se lo subió del 18 al 21%, el IVA que es para todos los ciudadanos por igual, del 18 al 21%. En año y medio el señor Rajoy, 30 subidas consecutivas de impuestos. Y ahora que ustedes tanto protestan, como todo el mundo, de manera además razonable, del precio de la energía, quiero recordar que cada uno aquí que asuma su responsabilidad, porque ustedes y solamente ustedes fueron los que aprobaron un 7% del valor de la producción de la energía eléctrica, que quiero recordar también que ustedes aprobaron el impuesto especial sobre electricidad, que quiero recordar que ustedes aprobaron el impuesto al sol, que quiero recordar que ustedes incrementaron del el IVA de la luz hasta el 21%. Todo eso que ahora dicen que hay que bajar y bajar todos los impuestos de manera generalizada, bueno, fueron el señor Rajoy, el Partido Popular, por supuesto, en todas esas decisiones fueron respaldadas por el entonces UPN en el Congreso de los Diputados, llevaron a cabo una subida, y aún es más, es que lo estuve mirando para un debate en materia fiscal del año pasado, fue la mayor subida fiscal en España desde Isabel la Católica. Y esto no es que lo diga yo, esto lo dicen los economistas, va en serio. El Partido Popular llevó a cabo la mayor subida de impuestos en toda la historia de España desde que Isabel la Católica lo ordenó. Así de claro. No, memoria no, una que se lee, claro, no, que se lee libros de economistas y entonces pues en la literatura económica te encuentras con estas cosas curiosas que dices, ay va, pues si ahora un economista está diciendo esto, pero si el señor Suárez está defendiendo todo el día una bajada generalizada de impuestos, pues mira lo que hizo el señor Rajoy, que fue en el año 2012, no hace tanto tiempo, por lo tanto, bueno, y es que además todos sabemos que una bajada generalizada de impuestos a lo único que nos lleva es al debilitamiento de los servicios públicos, que ha sido un pilar absolutamente fundamental para salir de la pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho sin el fortalecimiento del sistema sanitario o del sistema educativo o de todas las ayudas que se han podido dar a los sectores más afectados, a las personas más vulnerables? Todo se ha podido hacer a través de los impuestos que aportamos de manera justa cada uno de los contribuyentes. Señora Ramírez. Bueno, a la vista está de lo que es la derecha pues tiene su modelo económico, que es de dejar al mercado, que actúe entendiendo que eso va a procurar riqueza y por lo tanto, pues que bueno, a través de la competitividad y del consumo, etcétera, pues bueno, se va a generar un bien general en la sociedad, de tal forma que todos los proyectos vitales van a poder financiarse y además, pues bueno, se va a primar la competencia, la capacidad, el mérito, etcétera, etcétera. Y bueno, hace énfasis, y ese es el clásico discurso de la derecha, y el de la izquierda lógicamente es priorizar pues la justicia social, es decir, que por encima de la economía y del mercado están los derechos de las personas y por lo tanto por encima de esas leyes del mercado pues están pues las vidas y los proyectos vitales, ¿no? Y en este sentido pues bueno, pues yo creo que podemos estar debatiendo mucho de cuáles son los diferentes modelos, qué es lo que ha hecho la derecha, si ha contradicho ese modelo, si qué era lo que decía la portavoz del Partido Socialista, pero en este momento bueno, creo que lo interesante es saber qué va a hacer el gobierno de Navarra, en este caso Podemos, Partido Socialista y Geroa va con todo esto, si va a subir los impuestos o los va a bajar, más que saber si el Partido Popular, aun diciendo que se deben bajar, en su día lo subió o no, ¿no? Y en este sentido, nosotros entendemos que es un error estar como está el gobierno de Navarra actual, esperando a ver qué dice Madrid antes de tomar medida alguna. Entendemos también que ahora más que nunca es necesario poner en marcha medidas que estructuralmente pueden ayudar a la economía y en ese sentido nos parece que es fundamental activar con determinación una entidad financiera propia, una capacidad de financiación propia, sobre todo porque claro, cuando se dice subir o bajar impuestos, ¿cómo está financiando en estos momentos el
gobierno de Pedro Sánchez todas sus actuaciones? Pues directamente con la deuda. Es que tenemos una deuda por encima de más del 103% de nuestro PIB. Es decir, algo que generaciones futuras van a tener que devolver. Y efectivamente, es decir, ante la pregunta de ¿es necesario subir los impuestos o son suficientes los impuestos actuales para financiar nuestras políticas? La respuesta es no, porque vamos generando día tras día más deuda, ¿no? Por tanto, es necesaria una reflexión integral y estructural en materia fiscal para que las administraciones públicas se doten de los recursos que son necesarios. Y en este caso, en Navarra tenemos competencias. Y lo que nosotros entendemos es que el gobierno, y se lo digo a ustedes, pues tienen que hacer una propuesta, porque lo que no vale es seguir como hasta ahora, porque a la vista está de que necesitamos medidas urgentes, pero también estructurales, y en materia fiscal, pues más urgente que ninguna de las otras. Me tengo que ir a publicidad. Solamente una última pregunta, pero de sí o no a la señora Unzu. ¿El gobierno de Navarra va a subir o va a bajar los impuestos? Se lo preguntaba el señor Ramírez. Es que la respuesta no puede existir. Impuestos hay muchísimos. Por lo tanto, entiendo yo que previamente analizará, que ya tienen el análisis de lo que hay y desde luego qué impuesto y a quién. Esa yo creo que es la pregunta más acertada. ¿Qué impuesto y a quién? Bueno, enseguida volvemos, hacemos una pausa, volvemos y hablamos de autogobierno y de competencias del Estado y de Navarra. Hasta ahora. Seguimos en el dilema. Sé que les han quedado ganas a los participantes de seguir hablando sobre economía, pero tenemos que seguir con el guión. Vamos a tratar el asunto de las competencias de tráfico que se vuelven a retrasar. Lo decía la semana pasada el portavoz del Gobierno, también la ministra de Cohesión Territorial, y ayer mismo el delegado del Gobierno en Navarra decía que espera que sea efectiva cuanto antes, pero sin concretar plazos. Es cierto que todos los acontecimientos que nos han ido de alguna manera ocurriendo en estos 3 últimos años pues hace que ciertas reuniones, negociaciones se ralenticen, pero yo lo que puedo decir es que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra siguen trabajando para salvar todos esos escollos que pueda haber a nivel técnico, a nivel operativo, a nivel económico, para que las transferencias de tráfico, que como sabéis es un compromiso del presidente del Gobierno de España con el Gobierno de Navarra, pues se materialicen. Hay voluntad, eso está claro, pero es verdad que llevamos escuchando esto durante mucho tiempo. Quedan flecos por resolver, dicen ambas partes. Señor Will, ¿qué valoración hace? A nosotros no nos cabe duda de que hay voluntad, porque es un acuerdo que además, si no me equivoco, se firmó ya en la legislatura pasada y en ese sentido parece que voluntad encontramos. Además, hay que dejar claro que en esta legislatura ya se nos han transferido 2 competencias, como es la sanidad penitenciaria y el ingreso mínimo vital. Lo que ocurre es que esta competencia es más complicada de lo que parece y yo creo que da que pensar. Hay una parte de la negociación que se hace con las transferencias que ciertamente es bastante oscura, en todas, y en ese sentido yo creo que está invitada la presidenta Chivite, si no me equivoco, Euskal Herria Bildu le ha pedido una comparecencia para arrojar un poco de luz sobre dónde están los problemas y que los podamos comprender todos. Yo soy miembro de la Junta de Transferencias y no sé dónde está el problema. Podemos especular con que hay resistencias de la Guardia Civil, con que el Estado profundo quiere seguir manteniendo los operativos en Navarra. Podemos especular con que es una cuestión económica, podemos especular con muchas cosas, ¿no? Y la cuestión aquí es arrojar luz. La respuesta que nos dio el delegado del Gobierno, que vendrá cuando venga, creo que dijo, es una respuesta incompleta e insuficiente. Y en ese sentido sí que creemos que hay que hacer fuerza, estamos haciendo fuerza y hay que seguir impulsándolo para que en esta legislatura la transferencia de tráfico sea una realidad. Por referirme al debate anterior y lanzar una pequeña púa, ¿no? El hecho de tener una fiscalidad que nutra nuestros sistemas públicos es la mejor clave para poder hacer autogobierno. O sea, sin financiación no hay competencia. Y en ese sentido muchas veces hemos dicho que la estrategia de Vox de perder y perder y perder por parte de la administración pública es en sí el principal ataque al autogobierno, porque lo vuelve incompetente.
Al final volvemos a hablar de lo mismo, porque el portavoz del Gobierno hacía referencia a que eran cuestiones económicas en cuanto a la aportación de Navarra al Estado sobre la competencia de tráfico, en lo que más discrepancia hay. La economía siempre de fondo. Señor Ramírez, ¿qué valoración hace de que sigamos sin saber cuándo se va a transferir esta competencia? Pues en primer lugar, de alguna forma denunciar por la falta de transparencia, porque se hablan de problemas, pero no se expresan y no se sabe cuáles son, ¿no? Y en qué consisten. Y todo pues hace pensar que realmente lo que falta es voluntad política para llevar a cabo esta transferencia. Hay que tener en cuenta que es una transferencia que comunidades autónomas como la vasca y como la catalana la tienen desde hace 40 años. Es decir, no es una competencia exclusiva de Navarra, no, ahí la ejerce, la tienen transferida desde hace 40 años. Por lo tanto, no se trata de una innovación competencial. Por otro lado, hay que dejar constancia de que Navarra tuvo competencia exclusiva en materia de tráfico desde el año 32 hasta el 62, en el que ya definitivamente un decreto franquista pues, logró acabar con ella, pero es que la LORAZNA lo tiene recogido. Y por lo tanto, si no se ha transferido, no es por cuestiones técnicas, y tenemos que pensar que es por una falta absoluta de voluntad. Y en este sentido pues da la sensación pues, de que están toreando a la ciudadanía navarra con expectativas que luego se niegan a cumplir. Es cierto que de la práctica unanimidad que existía en su día a la hora de exigir esta transferencia, incluso UPN durante muchos años lo llevaba en su programa electoral, pues en este caso Navarra Suma pues cuenta dentro de esta coalición pues de Ciudadanos, ¿no? pues absolutamente centralista, y el Partido Popular, que se ha expresado públicamente en contra de las consecuencias lógicas de la asunción de la competencia de tráfico, que es la sustitución de la Guardia Civil por la Policía Foral, porque es algo que es de cajón. En la medida que se asume la competencia, es tu cuerpo propio el que tiene que ejercer esas labores, y precisamente desde la convicción contrastada en otro tipo de competencias, de que cuando nosotros ejercemos la competencia en materia de tráfico, cualquier tipo de competencia, el resultado en la ciudadanía es mejor, es decir, porque conocemos el terreno, porque conocemos la sociedad, porque tenemos mecanismos propios también para activar medidas aleatorias. Y en este sentido entendemos que con esta negativa a la transferencia, lo que se está en realidad procurando por parte del Estado y por el Partido Socialista, y en este caso o coalición con Podemos también en el gobierno, pues es una negativa que Navarra pueda ejercer de una manera mejor una competencia que hasta el momento otras comunidades lo tienen, y en Navarra se nos ha hurtado, y también tiene carácter económico, porque hay que recordar pues esos más de 11 millones de euros anuales en materia de multas pues que por ejemplo en sanciones pues se recaudaban, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con una gestión propia de la seguridad, etcétera, en nuestras carreteras. Señora Unzu, ¿cuál es el problema para que se siga retrasando este traspaso? A ver, yo por partes, no es que se siga retrasando, ojo, es una transferencia que es extremadamente compleja, y como ha explicado el señor Arasti, el delegado del Gobierno, hay muchísimas cuestiones que hace falta acordar con el Estado, que hace falta cerrar, y son cuestiones tanto económicas como operativas como técnicas. Niego rotundamente las afirmaciones que hace EH Bildu sobre la negativa del Gobierno a avanzar en autogobierno, y le quiero recordar que, para muestra un botón, durante 20 años en esta comunidad no se había hecho ningún tipo de transferencia de las que están pendientes en la LORAZNA. El Partido Socialista, en 2 años y medio que lleva María Chivite de presidenta, ha materializado ya 2 transferencias. Quiero remitirme a la sanidad penitenciaria y al ingreso mínimo vital, del cual en esta mesa precisamente debatíamos la semana pasada. Después de 20 años, en 2 años y medio se ha conseguido 2. Por lo tanto, desde luego, unos predicarán mucho el autogobierno, pero está claro que quien mejora y avanza en autogobierno, desde luego, son otros. Y en este caso es la coalición Unidas Podemos Partido Socialista en el Gobierno de España, y aquí el Gobierno Partido Socialista Geroa Bai y Podemos Aldu. Entonces, por dejar las cosas claras, es una situación muy compleja, es una transferencia que requiere muchísimas operaciones, muchísimos acuerdos, tanto con el Ministerio de Cohesión Territorial, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Interior, y quiero recordar además, porque nos ha puesto sobre la mesa, País Vasco y Cataluña tienen transferida la competencia de tráfico desde hace muchísimos años. Pues, oiga,
vaya a Cataluña y pregunte cuánto tiempo tardaron en materializar, o sea, en los trabajos de materialización de la transferencia. Es que fueron 5 años en Cataluña, solamente en Cataluña 5 años, y no quiero contar porque no hubo en aquel entonces ninguna pandemia de por medio, que pasó lo que pasó con la pandemia, y evidentemente los ritmos de trabajo y las prioridades son otras, y ahora las cuestiones que requieren la urgencia del gobierno, como es hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que nos está dejando aquí en Navarra y en España la guerra de Ucrania. Por lo tanto, niego la mayor cuando se dice que hay falta de voluntad por parte del gobierno. Es una transferencia muy compleja, hipercompleja, con cuestiones técnicas, organizativas y económicas, y se está trabajando en ello, y tal y como dice el delegado, la transferencia llegará cuando tenga que llegar, pero cuando estén las cosas bien hechas, bien atadas y detrás de un trabajo serio y riguroso. Señor Suárez. Bueno, yo, si me va a permitir una pincelada con respecto al tema anterior, más que nada por las alusiones personales, respecto al presidente Rajoy, simplemente decir, y voy a ser muy rápido, simplemente decir que la gestión de la crisis del 2008 la hizo el señor Zapatero, gobierno socialista, del 2008 al 2011, noviembre del 2011, y cuando llegó Mariano Rajoy al gobierno se encontró un país al borde del rescate europeo, al borde del rescate. Por qué? eso le dio 70.000 millones de euros a los bancos, claro. No te he interrumpido, y por eso lo que estoy diciendo es que ahora hay que empezar a tomar medidas que no, que es que estamos repitiendo la historia, que en el 2008 no se tomaron medidas que había que tomar, y ahora nos encontramos con que no se están tomando medidas. Nos conocemos en la filosofía de la derecha, fortalecer siempre a los que más Vamos a escuchar al señor Suárez, claro, bueno, y avanzamos con el debate, que si no volvemos voy a a seguir lo de ya con el antes. debate de la cuestión de tráfico, y este es un ejemplo muy claro, además, un ejemplo muy claro de cuando hay que establecer prioridades y saber cuáles son las prioridades que tenemos que establecer en las distintas situaciones y coyunturas. Y le voy a decir, lo que no debemos olvidar es que Navarra tiene transferencias de tráfico, que Navarra tiene policía foral en la carretera, prestando servicios en tráfico y en seguridad vial, y que lo que tenemos que hacer es, y lo que queremos es mejorar los servicios a los ciudadanos, es mejorar la dotación de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos organizativos a policía foral. No hace falta esperar a las transferencias de tráfico para mejorar los servicios. Lo que ocurre es que el nacionalismo lo que le preocupa es otra cosa, aunque parece que quieren hacernos creer, y alguno puede que hasta les crea, señor Ramírez, que a ustedes les preocupan los servicios que presta la Policía Foral, los de seguridad vial y tráfico, cuando en el fondo lo que ustedes están preocupados es porque desaparezca la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. No les preocupa que el mejor servicio que están recibiendo el servicio de tráfico y de seguridad vial que están recibiendo los navarros en estos momentos probablemente sean los mejores de España, porque cuenta con la Guardia Civil y con la Policía Foral. Y eso es una suerte, y a ustedes les preocupa muy poco esa calidad del servicio. Entonces, desde luego, nosotros lo que siempre hemos abogado, y abogamos por ello, es que se siga manteniendo a la Guardia Civil y a la Policía Foral en las carreteras navarras, preocupándose por la seguridad vial de todos los navarros y por el tráfico en Navarra. Con las transferencias en exclusiva o no en exclusiva, que no hace falta. Eso es otro tema. Ramírez. Fíjese, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Incluso existe una entrevista en la que el señor Miguel Sanz reconocía que estaba de acuerdo en algo con la alternativa CAS, no sé si recuerdan ustedes, por aquello que tenía que ver con el repliegue de la Guardia Civil y el despliegue de la Policía Foral, porque cuando uno asume una competencia en materia de tráfico para la Policía Foral, lo que debe implicar es que deben aumentar el servicio y las unidades de policía foral, y lógicamente eso implica un repliegue de la Guardia Civil. Lo que parecía normal para el señor Miguel Sanz hace unos años, incluso en el año 2006 se llegó a un acuerdo entonces con el señor también Rodríguez Zapatero, si no me equivoco, y entonces se puso de excusa para la no transferencia el que todavía existía ETA, y por lo tanto era imprescindible la presencia de la Guardia Civil. En estos momentos ya no hay excusas, es decir, es que no hay ninguna excusa. Decía la señora portavoz del Partido Socialista, la señora Unzu, no, es que les costó 5 años, ya es que aquí llevamos 40. Y es que llevamos 40 haciendo trámites, gestiones y poniendo excusas, y la ciudadanía, después de 40 años dando excusas, permítame que tenga pues cierta actitud de desconfianza ante esa voluntad, porque hechos son amores y no buenas razones, y vemos demasiada excusa, nunca le viene bien, no le vino bien en el 2004, no le vino bien en el 82, no le vino bien en el 95,
Y es que da la cosa que es una competencia, siendo las otras muy importantes y no quitándole ninguna relevancia, por supuesto, ya hemos estado y seguiremos estando en todo lo que sea recuperar competencias que le corresponden a Navarra. Usted también estará de acuerdo conmigo la especial relevancia que tiene la competencia de tráfico por su contenido económico y por su contenido también en materia de seguridad, como tiene también la transferencia pendiente de la seguridad social, algo que también, evidentemente, también la derecha navarra foral y española la reivindicaba porque figura en la Lorazna y ahora se han echado atrás. Y en esto, y termino, lo que vemos es que lo que era un regionalismo reivindicador en la derecha, por lo menos del cumplimiento de las competencias previstas en la Lorazna, gracias a Navarra Summa y el creciente poder del Partido Popular y de formaciones políticas antiforalistas como Ciudadanos, pues ha devenido en un centralismo que desgraciadamente pues no es bueno para Navarra, entendemos, porque la unanimidad que había en otros tiempos a la hora de reivindicar competencias, en este momento vemos que por la primera fuerza de la comunidad pues no se contempla, y eso yo creo que es importante en el análisis político. Señora Unzu, ¿quiere responder? Sí, perfectamente, pero también quiero tomar la palabra. Mire, decirle que es que Navarra es foral y es España. Yo no sé, a usted le molesta, pero es que es lo que es. Y es que lo que nos sentimos, perdón, es que como lo repite, como lo repite tantas veces, Navarra foral y española, digo, es que Navarra es foral y es España. Es que eso le molesta a usted, pero bueno, a usted lo que le molesta es que Navarra sea foral y que Navarra sea España. Eso es lo que le molesta realmente, porque lo demuestra con sus planteamientos ideológicos de nacionalismo. Pero lo que le quiero decir... Nacionalismo vasco, el suyo es nacionalismo español, porque no quiere dar la transferencia de tráfico porque cree que la gran nación española no tiene por qué ceder a los navarros, a los navarros. No, pues lo mismo que usted me llama como que planteo y me molesta. No, a usted lo que está mostrando es un nacionalismo español que quiere negar los derechos de Navarra en materia competencial, que es el de tráfico. Es evidente. Pero ¿cómo puede decir semejante barbaridad? Si alguien defiende el régimen foral hemos sido nosotros, no ustedes, que quieren acabar con él. ¿La competencia de tráfico? También. No, si están en contra de la misma. Pero la competencia de tráfico se puede tener en exclusiva y contar con la Guardia Civil en las carreteras. Es que es en exclusiva. Las competencias son competencia exclusiva en materia de tráfico. Es que la diferencia está... Es que ustedes han cambiado, nosotros no. No, yo no he cambiado. Sí. Nosotros no hemos cambiado. La derecha Navarra foral y española antes pedía la competencia de tráfico, ahora no. Señor Ramírez, se puede tener la competencia en exclusiva en tráfico y puede estar la Guardia Civil y la Policía Foral en nuestras carreteras. Eso puede ser, pero usted eso no lo quiere hacer. De la misma manera, eso hay que retraerlo económicamente. Yo insisto en que las competencias de tráfico, ya tenemos competencias de tráfico que están ejerciendo esa función la Policía Foral. Lo que hace falta, de verdad, y es prioritario, es dotarle de los medios y los recursos económicos que he dicho antes, los recursos materiales, humanos y organizativos que no tienen, que es lo que va a mejorar el servicio que prestan. Vamos a empezar por ahí, vamos a buscar dónde se puede mejorar el servicio a los ciudadanos, no cuestiones identitarias e ideológicas que tienen muy poco implicación para la vida de los ciudadanos. Vamos a escuchar a la otra parte de la mesa, señora Unzu. Sí, más que todo, tras la intervención que ha tenido el portavoz de H. Bildu, bueno, la verdad que desde luego me ha quedado bien claro que los intereses del nacionalismo tiene absolutamente nada que ver con los intereses del Partido Socialista respecto al autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra, tampoco con los intereses del Partido Popular, queda claro, porque además está cambiando de opinión respecto a este tema de la transferencia. Ahora que se ha dicho competencia exclusiva de la Policía Foral, ahora el Partido Popular dice que no, cuando incluso en las campañas electorales era lo que prometían también, la competencia en exclusividad de tráfico por parte de Policía Foral, con lo cual, bueno, un poco más de seriedad, pero bueno, tampoco me quiero centrar, tampoco me quiero centrar en eso. Para nosotros, para el Partido Socialista, digo porque entendemos de manera absolutamente diferente los nacionalistas y nosotros en la materia de autogobierno. Para nosotros autogobierno es dotarla con más seguridad, o sea, ampliar las competencias de Navarra para mejorar el servicio a la ciudadanía de Navarra. Lo hemos hecho el otro día, tuvo lugar ya la firma del ingreso mínimo vital. Hace poco también la sanidad penitenciaria. Quiero recordar que hacía 20 años
que no se conseguía ninguna competencia por parte de ningún gobierno, pero también quiero recordar que el autogobierno se fortalece con el convenio económico. Y hace escasamente ni una semana, porque fue el jueves de la semana pasada, el pasado día 31 de marzo, se modificó la ley del convenio económico, y aquí hubo partidos con quien se les llena la boca hablando de autogobierno y resulta que no lo votaron a favor. Y resulta que es el ADN del régimen foral, el convenio económico. Por lo tanto, hombre, lo que no se puede hacer es decir una cosa, predicar una cosa y con el dedo votar otra. Por lo tanto, cuando hablamos de autogobierno, vamos a hablar de autogobierno en su conjunto y vamos a incluir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque el otro día, en el convenio económico, los nacionalistas no lo votaron a favor. Y las cosas hay que decirlas como son. Ya se produjo la votación, salimos todo el mundo de dudas. No lo votaron a favor. Y también el autogobierno y Navarra y el servicio a los ciudadanos se fortalece trayendo a Navarra, por ejemplo, inversiones que van a mejorar el desarrollo económico para el futuro de Navarra. Hablo de la ampliación de la primera fase del canal, hablo de la licitación de la segunda fase del canal de Navarra que lleva agua de calidad a la ribera. Agua, sí, lo que ustedes no hicieron también en otros 20 años. Y hablo también de todos los proyectos de vehículo eléctrico y conectado de la industria agroalimentaria que se está trabajando con los ministerios. Por lo tanto, bueno, cuando hablamos de fortalecer el autogobierno y fortalecer Navarra, tenemos que hablar de muchísimas cosas más, aparte de la conferencia de tráfico, que evidentemente es importante, pero hay también otras cosas. Señor Will. Con las leyes del Parlamento Foral, por Señor ejemplo. Will. Bien, yo comparto también que hay otras cosas, no sé si tantas como dice Ainhoa, pero desde luego, y más seguro, bien, vale. Bueno, hay un debate aquí que espero que no sea el que están teniendo en la comisión negociadora donde se hace esto, ¿verdad? Sobre si Guardia Civil sí, Guardia Civil no. Es incuestionable, es una competencia a transferir que está en la LORAZNA, es defender nuestro fuero, nuestra ley, y en ese sentido el paso atrás que ha dado la derecha en Navarra, pues refuerza la idea de guerra identitaria y pone a la Guardia Civil frente al nacionalismo y al nacionalismo frente a la Guardia Civil. La Guardia Civil no es un agente político, ni es un agente identitario. Y en ese sentido no terminamos de entender que no se comprenda que la Policía Foral es una policía española más. Por supuesto, porque parece que no. Cuando ustedes hablan de que tienen que convivir y que tienen ese miedo a que se repliegue la Guardia Civil y a que venga la Policía Foral, aquí no hay un debate nacionalista. A lo sumo hay un debate identitario que es absolutamente incorrecto. Es absolutamente incorrecto. Y esto se lo he tenido que decir muchas veces. La Policía Foral es una policía española más. Y no se trata de echar aquí a nadie. Se trata de hacer con nuestra competencia el trabajo de una forma más eficiente. Por cierto, usted anuncia que convivan, ¿no? Doble gasto, que se mejoren las dotaciones, que se mejoren las dotaciones y que se invierta en los cuerpos de policía foral. Termine, señor Uri, y luego le doy la palabra. Sigue pidiendo más inversión, pero a la vez sigue exigiendo menos recaudación. Menos impuestos. Aclárese, señor Suárez. Se lo he explicado antes. Termine, señor Will. He terminado. ¿Ha terminado? Porque nos vamos a quedar sin tiempo. Dos cosas por terminar. Sí, termine. Solamente voy a poner un ejemplo muy concreto. Las transferencias de transporte son en exclusiva del Gobierno de Navarra. ¿Pero quién las ejerce el control del transporte? La Guardia Civil y la Policía Foral. Que no estoy diciendo nada nuevo. Es que no sé si distinguen ustedes lo que es la competencia propia que la ejerce el Gobierno y luego quién ejecuta esa función. Que es que esto hay que distinguirlo. ¿Quién la gestiona las carreteras? Eso es lo que estoy diciendo. Y en segundo, cuando hablamos de autogobierno, yo creo que podemos empezar, y lo que más de verdad demuestra el autogobierno y el respeto al autogobierno es cumplir con las leyes que emanan del Parlamento Foral, empezando por la ley de policías y con su desarrollo reglamentario, que es lo que estoy diciendo que hace falta, que es lo que le hace falta a la Policía Foral. El desarrollo reglamentario de esa ley para dotarla de toda la estructura organizativa que requiere un cuerpo policial moderno y de futuro, que no lo tiene. Ahí estamos completamente de acuerdo. Vamos a empezar por esas cosas, que aquí se nos llena la cabeza con grandes cuestiones como la transferencia de tráfico y luego resulta que los coches de la Policía Foral, por poner un ejemplo, tienen 500.000 kilómetros y eso no le preocupa a los nacionalistas o les falta otras cuestiones. Y yo de lo que estoy hablando es de las prioridades y de establecer
cuáles son las prioridades que tenemos que establecer. Usted no es quien para decir que nos preocupa y que no nos preocupa. Y cuando habla del... No, porque es que usted dice unas cosas, además, que las atribuye a los demás de una manera pues que son peyorativas. Pues claro que nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar que la Policía Foral ande con vehículos de más de 500? Pero le digo, pues se lo digo, nos preocupa. Y nos preocupa además, queremos que aumente el número de efectivos de la Policía Foral, y eso va a implicar que se retraiga el número de efectivos de la Guardia Civil, y eso va a implicar también que del cupo habrá que descontar el gasto que hacemos en Abra y tendrá implicaciones económicas, y eso va a implicar que en materia de multas y de muchas otras cuestiones se van a dar avances importantes también vinculados a la recaudación. Por lo tanto, claro que nos pregunta. Y termino. Sí, pues entonces usted no le interesa la competencia de tráfico, si ya lo está diciendo, pero eso yo entiendo que no representa a la derecha histórica que ha habido en Navarra, sí probablemente al Partido Popular. En un ejemplo concreto claro que tenemos que... Termino. Nosotros lo que vemos aquí es que la posición de la derecha navarra, foral y española se ha reubicado un centralismo que ve la competencia de tráfico como algo accesorio, y desgraciadamente en el ámbito del convenio también vemos que por parte del Partido Socialista, quizás no sabemos si tiene que ver también con algún acuerdo en el Congreso de los Diputados, cada vez se está moviendo más del lado de la derecha y olvidando más que su apoyo y que su mayoría la articula hasta el momento con una visión de izquierdas. 30 segundos, señor Suárez, y tengo que terminar el programa. Simplemente decir que a nosotros lo que nos preocupa es el servicio al final al ciudadano, la mejor manera de prestar un buen servicio al ciudadano. No nos preocupa las ambiciones de los nacionalismos independentistas de los que el señor Ramírez es en este momento portavoz. Esos afanes y esas ambiciones de paraísos terrenales no nos preocupan. Lo que nos preocupa es quién está en la carretera mañana, que cuente con los medios y con los recursos suficientes para prestar un buen servicio a los ciudadanos. Y quien lo preste, nos da igual, si es Guardia Civil o Policía Foral. Sé que se quedan con ganas de responder, pero es que no me queda tiempo, siempre pasa lo mismo, nos quedamos sin tiempo, así que les emplazo hasta la semana que viene. Gracias por haber estado esta noche aquí en El Dilema, y nos vemos la semana que viene ya en esa previa de las vacaciones de Semana Santa. Adiós.